Dios los bendiga, mis amados hermanos. Vamos a mirar la palabra del Señor en esta hora, en el Evangelio según San Juan, capítulo 7, y vamos a leer los versículos 37 al 39, y lo vamos a hacer para la gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Dice la Sagrada Escritura, tiene un título ahí donde vamos a leer, dice, ríos de agua viva. Ríos de agua viva. Vamos a leer. Versículo 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Bendícela, Padre eterno, glorifícate, Señor, en tu pueblo. Habla, Señor, que tus siervos escuchamos, porque creemos en ti y queremos creer en ti, como dice la Escritura. Muchas gracias, Señor. En el nombre de nuestro amado Jesús de Nazaret, te damos gracias, te bendecimos y te glorificamos. Habla, Señor. Amén. Bien, dice la Sagrada Escritura que en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Notemos que el mensaje del Señor Jesús no fue en silencio, no fue en secreto, sino que dice, se puso en pie y alzó la voz. Es decir, podríamos decirlo de otra manera, gritó con todas sus fuerzas para que todos lo oyeran, que si tenían sed, sed de Dios, sed de la palabra, sed de justicia, dice el Señor, si tienen esa sed, esa clase de sed, dice, vengan a mí y beban. Él mismo se constituye, se presenta como la fuente de agua de vida que viene a través del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu de Dios es esa agua preciosa, la cual nos lega nuestro amado Jesús, porque Él, Señor Jesús, le pidió al Padre que nos regalara su Espíritu, que nos dejara esa compañía de su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que se encarga de quitar esa sed que tengamos, porque nos empieza a enseñar y nos empieza a calmar esa sed espiritual. Porque el Espíritu Santo es el motor que mueve la iglesia. Alabado y bendecido sea el Señor. Entonces dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, no dice vaya a la tienda y tómese algo, no. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba, porque no era la sed física, sino la sed espiritual. De tal manera que una persona sin el Espíritu Santo, pues está seco, está sediento, está deshidratado. Mírame lo que dice el siguiente versículo, que es el 38. El que cree en mí, dice Jesús, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Yo veo dos formas de cómo interpretar este versículo. Según la puntuación que tiene la Escritura en el versículo 38, podría ser el que cree en mí, una pausa. La Escritura dice que el que cree en mí, de su interior van a correr ríos de agua viva. Oiga bien, lo estoy parafraseando. La Escritura dice que el que cree en mí, de su interior van a correr ríos de agua viva. Y es loable, es perfecto. Si yo creo en el Señor Jesucristo, de mi interior van a correr ríos de agua viva, que es el Espíritu Santo. Esa es una forma de verlo.
La otra forma en que lo podemos ver es que cree en mí tal y como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Hay una pequeña diferencia ahí, ¿verdad? Una diferencia marcada más bien. Entonces, el que cree en mí, la Escritura dice que va a recibir el Espíritu Santo, ¿se entiende así? La otra parte es el que cree en mí, no como le digan los hombres, no como le digan las diferentes doctrinas, sino como la Escritura dice, de su interior correrán ríos de agua viva. Pues yo creo que las dos formas son dignas de aplicarlas a nuestra vida, ya que el resultado de las dos es maravilloso. Entonces, repito, el que cree en mí, la Escritura dice que de su interior van a correr ríos de agua viva. El que cree en mí, como diga la Escritura, de su interior van a correr ríos de agua viva. Yo creo que está claro. Las dos formas son buenas, son dignas de vivirlas. Pero quiero enfatizar algo, es que nosotros debemos creer lo que la Biblia dice, no lo que dicen los hombres, no lo que digan las diferentes religiones creadas según los hombres, sino en lo que diga el Señor. Es decir, el que quiere calmar su sed de justicia y de verdad, porque la verdad es Cristo y la verdad es su palabra, entonces debe creer como dice la Escritura, no como dice el libro de fulano, como dice el libro de sutano, como dice la encíclica de allá, la encíclica de acá, sino como dice la Escritura. La Biblia no se puede reemplazar, la han reemplazado por libros y se atreven a decir que ese libro es mejor que la Biblia, y bueno, tantas cosas. Pero el que cree en Dios como diga la Escritura, como esté escrito, dice, de su interior correrán ríos de agua viva. Y se refiere al Espíritu Santo. Miremos el versículo 39. Esto dijo del Espíritu, está en mayúscula, es el Espíritu Santo. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Esto dijo del Espíritu Santo, que sería recibido por los que creyesen en Él. La segunda parte dice, pues aún no había venido el Espíritu Santo, no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado con el Padre. Entonces yo creo que podemos entender la palabra de esta dos formas, ¿verdad? Repito, el que cree en mí, la Escritura dice que de su interior correrán ríos de agua viva. Y el que cree en mí, como diga la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Alabado sea el Señor para siempre. Entonces, si nos concentramos en creer solo lo que la Escritura dice al pie de la letra, pues estamos bien. Oiga, si nos concentramos a creer lo que la Escritura, la palabra de Dios dice, al pie de la letra, pues vamos a estar bien. Pero si nos salimos, nos desviamos e interpretamos otra cosa o dejamos que otro venga y nos diga otra cosa, pues la situación se va a poner un poco más difícil. Mira, ahí en el mismo capítulo 7, veamos los versículos 3 y 5. Del 3 al 5, del mismo capítulo 7. El versículo 3 dice, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí, vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Y esto le decían los hermanos del Señor Jesús, los hijos de José y María. Y dice el versículo 5, porque ni aun sus hermanos creían en él. ¿En qué tónica estaban los hermanos de Jesús? Ellos creían en ellos mismos, pero no creían en Jesucristo. No creían que su hermano genealógico fuera el escogido de Dios, siendo que en las escrituras estaba escrito de él. Entonces no estaban creyendo como dice la escritura, sino conforme a su inteligencia, su sapiencia humana. Ni sus hermanos genealógicos creían en él. Ahí mismo en el capítulo 7, versículo 16,
al 18, 7:16. Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El Señor Jesucristo está aclarando que sus enseñanzas no son de Él, sino del Padre. ¿Cómo sabemos que las enseñanzas de las diferentes congregaciones vengan del Padre y no del pastor y no del evangelista y del que todo lo sabe allá y que es el doctor de todo? Porque así se están constituyendo muchas iglesias en enseñanzas humanas, pero no en las enseñanzas de Cristo. Y el mismo Señor Jesús entonces les está diciendo aquí en el versículo 16, Jesús le respondió, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Está haciendo una aclaración. El Señor Jesús está diciendo, lo que yo les enseño es como dice la Escritura, no como digan los hombres. No como diga yo, es como dice mi Padre. Así es que tengo que entender la palabra. Como dice la Escritura, como dice mi Padre. Versículo 17. El que quiera hacer la voluntad de Dios, oiga, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Una aclaración tremenda que le está haciendo el Señor Jesucristo a aquellas personas y a nosotros, que la doctrina que Él nos enseña viene del cielo, viene de lo alto. Versículo 18 dice, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que me envió, este es verdadero y en él no hay injusticia. Yo lo parafraseo nuevamente esta parte donde dice que el que busca su propia gloria no está en nada. Es decir, el que enseña su doctrina está buscando su propio ego, su propia gloria. Pero el que busca y enseña la doctrina de Jesucristo está buscando la gloria de Dios. La diferencia es grande. Estos tiempos, pues ya por profecía también, dice que vendrán falsos maestros, falsos profetas, que enseñarán a desviarse de la verdad a la gente, que no les enseñarán cosas doctrinales, sino cosas que salen de acá. Y se han visto y se seguirán viendo día tras día otras doctrinas erróneas, malas. Por ahí hay alguien que decía que él era Jesucristo encarnado, que él era el Cristo y que iba a estar con su congregación todos los días y se murió. ¿Cómo va a estar con ellos si ya se fue, se murió? Entonces no era Cristo. Pero todos los que lo siguieron quedaron convencidos de que Jesucristo se les murió y que los está esperando allá en el cielo. Ese no es el Cristo del cual estamos hablando nosotros. Es el Cristo de la gloria en el que debemos confiar. Alabado y bendecido sea su santo nombre. Entonces el que cree en mí, dice el Señor, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, como dice la Escritura. Y si es el que cree en mí, dice el Señor, la Escritura dice de su interior correrán ríos de agua, pues perfecto también. Pero yo me afianzo en creer como dice la Escritura, no como digan los hombres, no como enseñen los humanos, no como nos estén enseñando allá afuera, sino lo que dice la Escritura. Alabado y bendecido sea su santo nombre. Son muchas cosas que pudiéramos ver sobre esto, pero los que se dejan desviar por diferentes doctrinas, pues no vamos a ninguna parte. Pero si vivimos, somos bibliocéntricos, vivimos según la palabra de Dios, pues tenemos la seguridad de que estamos con Él y que Él está con nosotros y que nada ni nadie nos va a apartar de Él. Porque Él es bueno y porque su misericordia es grande y es maravillosa. Su misericordia es para siempre. Entonces, mis hermanos, notemos que ni siquiera los hermanos de Jesús creían en Él. Pero seguro que venían con doctrinas falsas en señales y ahí sí creían. Alguna
pitoniza, alguna bruja, alguna vez que yo le dije, ¿usted por qué le enseña mentiras a la gente? ¿Por qué le saca platica por decirles mentiras? Esta mujer dijo, porque es que el mundo es así. Si al mundo le regalan la mentira, no perdón, si al mundo le regalan la verdad, no la recibe. Pero si le venden la mentira, pagan cualquier precio por ella. Pagan cualquier precio por oír lo que quieren oír. Pero la palabra de Dios no es lo que quieren oír. Entonces no pagan por ella y la desprecian. Pero tenemos que vivir según la doctrina, según lo que dice la palabra del Señor. No debemos vivir según las enseñanzas del mundo, porque el mundo no enseña nada bueno. El mundo cada día va en picada, va en bajada. Mira lo que dice la Sagrada Escritura en Efesios capítulo 5. Capítulo 5 del libro de los Efesios. A ver, el versículo 15 puede ser. Efesios 5, 15. Un consejo muy precioso que nos da la palabra del Señor. 5:15. Mirad pues con diligencia, con afán, con prontitud, con rapidez, con ánimo. Todo eso quiere decir diligencia. Vuelvo al texto. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Hermosa la palabra, ¿verdad? Mirad pues con diligencia, con afán, cómo estamos andando. Si estamos andando como necios y no como sabios. Necio es el que sigue a otro necio. Y dice la Escritura que un ciego que guía a otro ciego, los dos terminarán por caer al hueco. Pero nosotros estamos siguiendo la luz que es Cristo, la palabra de Dios que es Cristo. Y no nos debemos ni nos podemos desviar de esa palabra. Porque tenemos que creer en la palabra de Dios como dice ella misma, como dice la palabra. Si la palabra no lo dice, no lo creo. Qué pena, pero no lo creo. Si la palabra de Dios no lo dice. Ahora, si tengo que creer otra cosa aparte de lo que dice aquí en la Escritura, es porque venga de revelación divina. Pero hay que tener en cuidado porque el diablo se viste como ángel de luz y me puede decir que esta es una revelación divina y me puede dañar la mentalidad. Así que mejor me atengo a la palabra. Seamos escriturales. Porque el que cree en mí, dice el Señor Jesús, como dice la Escritura, tendrá el fuego del Espíritu Santo, tendrá los dones del Espíritu Santo, tendrá agua abundante y ríos de agua viva, no estancada, ni deteriorada, ni sucia, sino agua viva, agua pura. Esa agua pura es el Espíritu Santo para la iglesia. Bendito sea el Señor. Entonces dice, versículo 15 otra vez, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Cómo aprovecho yo bien el tiempo? Sentándome por horas a ver novelas, a ver películas. Ahí estoy perdiendo el tiempo. No estoy aprendiendo nada bueno. Tengo que aprovechar bien el tiempo, escudriñando la palabra, investigando la palabra, averiguando la palabra, sabiendo qué me quiere decir la palabra. Para algunos esto es como harto, como aburrido. Ay, pero a toda hora con la Biblia y a toda hora aprendiendo. Ay, no. Pero es que lo que enseña el mundo afuera es malo, lo que enseña Dios es bueno. Entonces en nosotros está escoger lo bueno o escoger lo malo. Aprovechando bien el tiempo. Porque los días son malos, dice la palabra del Señor. Versículo 17. Por lo tanto, no sean insensatos. Oiga, insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que aprendamos según su palabra, que seamos bíblicos, que seamos cristocéntricos, que seamos bibliocéntricos.
Ahora que dicen la Biblia fue escrita por hombres, puede ser, pero es lo que Dios me ha revelado a mí, ¿sí? Y fue lo que Dios les reveló a los que la escribieron. Entonces, ¿cuál es el problema de no creer? ¿Cuál es el problema de no seguir la sana doctrina? No hay ningún problema. ¿Estamos bien? Si estamos en la palabra, si estamos en Dios, si estamos en Él. Entonces ahí en Efesios 5 dice, anden como hijos de luz, no como hijos de oscuridad. Es lo que yo entiendo ahí, porque dice el versículo 1 del capítulo 5 también, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Y quién imita a Dios sino aquel que sigue la doctrina de Dios? Somos imitadores de Dios. Pero si seguimos doctrinas de hombres, es que allí me dijeron una cosa diferente a lo que me enseñaron acá, y yo como que me voy para allá. Tenga cuidado, hermano. Tenga cuidado. Porque el que conduce con mucha velocidad y sin conocimiento se puede chocar. Así que no es el que cree en Jesucristo como dijeron allá, sino como dice la Escritura. El que cree en la palabra como dice la Escritura debe de andar en amor hacia su prójimo, en amor hacia la iglesia. Ahí, ya que estamos en Efesios, miremos el versículo 2 del capítulo 5. Capítulo 5, versículo 2. Y andad en amor como también Cristo nos amó. Andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Aleluya. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y el olor fragante de la iglesia son las oraciones justas. Las oraciones, las intercesiones que hagamos nosotros por los enfermos, por los debilitados, por la misma iglesia, pero que ellos mismos oren por nosotros. Entonces nos convertiremos en olor fragante, agradable a Dios. Bendito sea el Señor. Vamos a mirar otra parte de la Escritura en San Juan capítulo 5, versículo 39. Juan, Evangelio de San Juan 5, 39. Dice la Escritura. Escudriñad las Escrituras. ¿Qué dice? Escudriña el libro que escribió fulano. Así diga que está basado en la Biblia. Dice, no dice que lo escudriñe. Léalo. Si quiere leerlo, si quiere enterarse de qué están hablando, de pronto es bueno. Pero el consejo que nos da el mismo Señor Jesucristo es que escudriñemos las Escrituras. Que escudriñemos la palabra de Dios. Sigamos leyendo ahí. 5:39. Escudriñad las Escrituras de la palabra. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. En las Escrituras encontramos la vida eterna y la vida eterna es Jesucristo. Y ellas son las que dan testimonio de mí, dice nuestro amado Jesús. Es decir, en la Biblia se escribió de mí, de lo que soy, en lo que puedo darles, en lo que puedo ofrecerles. Los libros del mundo son buenos. Bueno, no todos, pero algunos. Pero el mejor libro, el que no tiene reemplazo, el que es perfecto para mí, es la palabra de Dios, la Escritura. Y el Señor Jesucristo nos está diciendo, repito el versículo, miren, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis necesidad, que en ellas tenéis la vida eterna. Bueno, vuelvo y lo leo porque me equivoqué. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Dice el Señor, si vienen a mí van a tener vida eterna. Si no vienen a mí, no la van a tener. Tan fácil como eso, dice ahí el versículo 40. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Y no quieren venir a mí para que tengan vida. Entonces, ¿qué es lo contrario de la vida? La muerte. Y no es la muerte física, porque la muerte física nos puede llegar en cualquier momento y a todos. Es la muerte espiritual. Y el Señor no quiere que eso vaya a suceder.
que tú y yo nos muramos en nuestros pecados, en nuestros delitos, en nuestra falta de santidad delante de Él. Los días son difíciles, estamos en guerras, hay rumores de guerras, hay pestes, hay pestilencias. Esta cuestión de la pandemia, la gente está muy relajada, pero según los que conocen dicen, la pandemia no se ha ido, ahí sigue. Está más débil, pero sigue. Hay situaciones difíciles, ahí siguen. Ahí tenemos las repercusiones de la guerra, hambres, escasez, carestía. ¿Y qué dijo el Señor? Esto es principio de dolores. Por eso hay que aferrarse más a la palabra. Hay que aferrarse más a las escrituras porque las escrituras son las que dan testimonio de quién es el Señor Jesucristo para nosotros. Entonces Él dice, escudriñen las escrituras y ahí van a encontrar el resultado. Hay gente que cree en muchas cosas. Y uno les dice, y eso está en la Biblia, y dice, yo no sé por qué, yo nunca la leo. Entonces, si nunca lee la Biblia, ¿cómo va a saber que sí es cierto lo que le están enseñando? ¿Cómo se ha tergiversado la palabra, la Biblia? ¿Cómo se han tergiversado tantas cosas? Pero nunca la leen, están atenidos a lo que les dijeron allá y lo que les enseñaron allá. Y así es porque ellos son una eminencia y ellos nos enseñaron eso, entonces así es. ¿Y por qué no lo lee? Porque no le hace caso al Señor Jesucristo que dijo, escudriñen las escrituras. Él dijo, créanle a los que les están diciendo esas cosas. Dijo, usted mismo compruébelo, léalo, entiéndalo por la palabra, si es o no es cierto. La iglesia tiene que andar, pero andar bien, tomados de la mano de Dios. Seamos bibliocéntricos, cristocéntricos. Y no andemos de doctrina en doctrina, de iglesia en iglesia. Porque eso nos hace daño a nuestro espíritu. Eso nos hace daño a nuestra mente. Que no, pues que ahí enseñaron una cosa y aquí otra, entonces, ¿qué hago? ¿Qué hay que hacer? Escudriñen las escrituras. Porque ahí está escrito todo lo que tenemos que saber. No hay ningún libro tan completo como la palabra de Dios. No hay ningún libro que nos enseñe tanto acerca de Dios como la Sagrada Escritura. Ningún otro libro, llámese como se llame, no lo hay. Más bien se enseñan mentiras y se enseñan cosas malas. Por ahí algún papa dijo que la peor derrota que sufrió Jesucristo fue morir en la cruz del Calvario, que el diablo le había ganado. Qué herejía tan grande. Cuando la muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario fue la victoria más grande que obtuvo nuestro amado Jesús, porque por esa muerte, por ese sacrificio, te salvó a ti, me salvó a mí y quiere salvar a toda la humanidad. Y eso es lo que tenemos que decirle a la gente. Cristo triunfó. Hay una canción muy bonita que cantamos en la iglesia, dice, has ganado la batalla tú por mí. Cristo ganó la batalla por nosotros. Es el triunfo más grande. Él pisoteó al diablo cuando murió en la cruz del Calvario, porque al tercer día resucitó entre los muertos y no adoramos a un Cristo muerto, sino a un Dios vivo, a un Cristo de poder que resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre. ¿Por qué digo eso? Porque la Escritura lo dice. Y le creo a la Escritura. Tan sencillo como es. Que nuestro Dios Todopoderoso nos ayude. Que su Santo Espíritu, esos ríos de agua viva que es su Santo Espíritu, estén siempre en ti y en mí. Para que no nos desviemos. Para que creamos en Dios, en su palabra, como dice la Escritura, no como dice los de afuera, sino como dice la Escritura. Démosle gracias al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Bendícela en nuestras mentes, en nuestros corazones. Ayúdanos a vivirla, porque tu palabra es verdad. Tu palabra es la que nos enseña, nos redarguye, nos exhorta y nos edifica. Bendito sea, Señor Dios Todopoderoso, por lo que nos has enseñado en esta hora. Bendice tu palabra, bendice a tu iglesia y ayúdanos, Señor, a ser cristocéntricos, bibliocéntricos y a creer en ti, como dice la Escritura.
Gracias, Señor. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. El Cristo de la gloria continúe bendiciendo a su iglesia. Amén.